Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer apartado de la primera unidad de la asignatura de Geografía e Historia de primero de la ESO. Bien, en este tercer apartado vamos a hablar del relieve de la Tierra. Vamos a hablar de las diferentes formas que tiene el relieve en nuestro planeta, ¿vale? A lo largo de este apartado observaréis que el relieve es una serie de formas que se dan tanto en la superficie, que se conocen con el nombre de relieve continental, así como en la costa y finalmente en el océano. La Tierra no es lisa y presenta una serie de formas que tienen unos nombres que tenemos que conocer, ¿vale? Vamos a empezar primero por el relieve continental, el relieve que se da en la superficie, en el interior del continente. En primer lugar, el elemento más llamativo suele ser las montañas. Una montaña es una elevación, es un terreno elevado que suele contar con unas fuertes pendientes, ¿vale? Unas cuestas muy empinadas y que suelen a veces aparecer de manera aislada o agrupadas formando sierras cuando son de un tamaño más pequeño y cordilleras cuando son de una extensión una extensión mucho más grande, ¿de acuerdo? Entre las montañas, las zonas más bajas, como podéis ver en esta imagen, se forman los valles. Son terrenos más bajos que suelen estar situados entre esas montañas y que a menudo suelen estar recorridos o por ríos o por glaciares. Seguidamente tendremos las llanuras. Las llanuras, como podéis ver aquí, es un terreno llano, un terreno plano, que cuenta con muy poca altitud y que suele aparecer cerca de la costa o de los ríos. Normalmente son zonas donde se va a proceder a su cultivo. También, a continuación tenemos la meseta, que es un terreno también elevado, pero que tiene una particularidad, en este caso es una superficie, una especie de cúspide, una zona superior, que suele ser plana, ¿vale? Como podemos ver aquí, el terreno se eleva, pero llega a la parte superior en la cual el terreno es plano, ¿vale? De hecho, la gran parte de nuestro país, de nuestra península, es una gran meseta, ¿vale? Es una zona elevada, pero llana, plana en su interior. Finalmente tendremos las depresiones. Las depresiones son terrenos situados a muy poca altitud respecto a las tierras que los rodean, ¿vale? Una depresión normalmente lo que a veces también suele alcanzar a una altitud incluso menor que la del nivel del mar, ¿de acuerdo? Os decía, pues aquí tenemos una imagen más real de esos elementos del relieve continental. Por ejemplo, esas montañas que pueden aparecer aisladas o junto a otras, formando a veces sierras cuando son de un tamaño muy pequeño o cuando son mucho más grandes, tienen una extensión mucho más alargada, mucho más grande. Estaríamos hablando de cordilleras, que es un sistema montañoso muy extenso. Aquí tenemos, por ejemplo, una especie de meseta, que como os he dicho es un terreno elevado y cuya parte superior suele estar plana, suele ser completamente plana, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de llanura. La llanura, que es un terreno llano y que normalmente es una zona que suele estar, en la cual se suele practicar la agricultura. Bien, en segundo lugar, en este apartado vamos a hablar del relieve que se da cerca de la costa, ¿vale? Es el relieve que podemos ver en esa zona de transición entre la costa y el mar. Esa zona normalmente se suele conocer como la costa o el litoral, ¿de acuerdo? Normalmente hay costas que suelen llamarse playas, que son unas costas bajas, en las cuales suele predominar la arena o la roca y que suele tener una pendiente suave, ¿vale? Aquellas zonas, aquellas costas o aquellos litorales que tengan más altitud y que también estén en contacto con el mar, como por ahí podéis ver aquí, se suelen llamar acantilados, ¿vale? Son zonas más elevadas y que están en contacto con el mar, ¿de acuerdo? Otro elemento sería la península, que la tenéis aquí. Es una zona que está rodeada, es un elemento del relieve que suele estar rodeado de agua, pero que está unido al continente por un pequeño brazo de tierra que se conoce con el nombre de istmo. ¿De acuerdo? A esa zona se le llama península, ¿vale? Siempre que esté es como una especie de isla, pero que no llega a ser una isla porque está conectada con el mar por un con el continente, perdonad, por un pequeño brazo de tierra. ¿De acuerdo? Una isla, sin embargo, sí que es eso, es un terreno, que es una porción de tierra que se encuentra completamente rodeada por el agua.
En el caso de un cabo, pues es un saliente, es un pequeño saliente. No hay que confundirlo con la península, ¿vale? A diferencia, el cabo, como podéis ver, es una especie de terreno de tierra que se adentra dentro del mar, ¿vale? Formando como una especie de un pequeño triángulo, por así decirlo, ¿vale? Em, Luego estaría el caso de los golfos, las bahías o los fiordos. En los tres casos estaríamos hablando de un entrante del mar, es decir, lo contrario a un cabo, ¿vale? Es una especie de entrante de mar dentro de la costa, por así decirlo, del litoral. En este caso, dependiendo del tamaño, hablaríamos de bahías si es un tamaño pequeño, de golfos si estamos hablando de un tamaño mucho más grande, y un fiordo en este caso sería un entrante de agua pero que se produciría en una zona bastante estrecha. Suelen ser muy particulares y bueno, se suelen haber muchos más fiordos en las zonas de las costas escandinavas y también en la zona de las rías de Galicia. Bien, en tercer lugar vamos a ver que bajo de la superficie marina, es decir, bajo del mar, encontramos un relieve, encontramos formas de relieve. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues en primer lugar nos vamos a encontrar una plataforma continental, es decir, cuando nosotros estamos en la playa y vamos descendiendo poco a poco, esa suave pendiente que va adentrándose dentro del mar se conoce con el nombre de plataforma continental, ¿vale? Es la primera zona de contacto una vez que estamos dentro del agua, ¿de acuerdo? Esta pendiente suele llegar hasta unos 200 metros y normalmente suele terminar con una fuerte pendiente, con un cambio de nivel más acentuado. A ese cambio de nivel, como podemos ver aquí, se le conoce como talud continental. Este escalón, ¿vale? Se le conoce con el nombre de talud continental. Una vez que hemos sobrepasado estos dos elementos, la plataforma continental y ese talud, ese fuerte desnivel, llegamos al fondo del mar, ¿vale? Llegamos a lo que se conoce como llanura abisal. Es una zona que suele tener una gran profundidad, entre unos 3.000 y unos 7.000 metros, y constituye lo que solemos llamar fondo marino. Dentro de más en el interior solemos encontrar lo que se conoce como dorsal oceánica. Las dorsales oceánicas son grandes cordilleras, son como montañas hundidas dentro del fondo marino, ¿de acuerdo? Y que en algunos casos suelen alcanzar grandes alturas y a veces suelen sobresalir del agua formando pequeñas islas, ¿de acuerdo? Y finalmente, además de esas dorsales, nos encontramos también fosas marinas. Las fosas marinas son grietas, como podéis ver aquí, son una especie de grietas estrechas que se encuentran en la llanura abisal, ¿vale? En el fondo marino, y que suelen tener una particularidad porque pueden llegar a ser muy profundas. De hecho, tenemos una de las fosas marinas más profundas del planeta, se encuentra en el Océano Pacífico, se conoce como la fosa de las Marianas y puede llegar a una profundidad de unos más de 10.000 metros, ¿vale? Estaríamos hablando de una gran profundidad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy del apartado número 3. Un saludo.